En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, ya cerrando básicamente la semana con muchísima información, análisis que fuimos desarrollando también durante esta semana, y hoy arranca de hecho el primer mes el 1 de agosto, así que nos queda todavía mucho por recorrer en lo que va de este año 2025. Y es momento también de saludarla a mi compañera. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden. Pensaste que me olvidé de saludarte, ¿verdad? Pues no, estaba haciendo mi típico saludo, pero hoy estoy como rompiendo el esquema. Y es así que vamos a compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el mercado petrolero se debilita en medio de menor volatilidad y caída de ganancias afectado por la política arancelaria del presidente Donald Trump. En abril, los precios del WTI variaban hasta $3 diarios, pero en julio solo superaron ese rango una vez, llevando la volatilidad implícita a mínimos de 3 meses. La falta de claridad sobre el impacto económico de los aranceles llevó a los operadores a adoptar una postura más cautelosa, y algoritmos, por ejemplo, del trading, aceleraron y se retiró tras los primeros anuncios debido a malos resultados. Aunque el martes el WTI subió 4.6% por presiones de Trump a Rusia e India, el mercado volvió al estancamiento. El interés abierto aumentó para contratos de corto plazo, pero se debilitó en los de 2026. Compañías importantes como Shell, Total Energies adoptaron estrategias más prudentes ante un entorno incierto, y los sensores de comercio de materias primas recortaron a la mitad el peso del crudo en sus carteras desde octubre de 2024. Esto es información internacional y seguimos también en el mismo orden. ¿Qué más tenemos, Ada? De acuerdo con Reuters, pese a los récords del Standard & Poor's 500, que subió 27,2% entre el 8 de abril y el 31 de julio, muchos inversores están reduciendo su exposición a Estados Unidos. Un estudio de CoreData reveló que el 47% de los encuestados recorta sus asignaciones estratégicas al mercado estadounidense, mientras que el 49% considera que los mercados están siendo demasiado complacientes ante el impacto de los aranceles. El dólar acumula una caída de 8% en lo que va del año frente a una canasta de monedas, y el creciente déficit fiscal eleva la incertidumbre sobre la sostenibilidad del atractivo de los activos en dólares. Los acuerdos comerciales de Trump con la Unión Europea, Japón y Corea del Sur calmaron momentáneamente los mercados, pero persisten los temores sobre nuevas medidas unilaterales. A esto se suman riesgos como la presión sobre la Reserva Federal, el proyecto fiscal que incrementa la deuda pública y el potencial debilitamiento del dólar como moneda de reserva. No obstante, el liderazgo tecnológico y la solidez de empresas innovadoras mantienen el interés de algunos gestores, y la demanda extranjera de bonos del Tesoro se recuperó con compras por $146 mil millones en mayo, tras ventas netas de $40.800 millones en abril. Más información, de acuerdo con el economista.es, la administración de Donald Trump ofrece comprar 200.000 bitcoins al año durante los próximos 5 años. Es decir, su objetivo es acumular 1 millón de unidades de la criptomoneda. Con este plan, sigue los pasos de Strategy, la empresa con más bitcoins del mundo, que ya tiene más de 600.000 tokens. La tendencia en auge del mercado es maximalismo, una creencia que defienden los que tienen una fe absoluta en una única criptomoneda. Estos maximalistas suelen intentar acaparar la mayor cantidad posible. El gobierno de Estados Unidos ha presentado el proyecto de ley Bitcoin, aunque todavía es solo una propuesta. El objetivo de los republicanos es conseguir el apoyo del Congreso y el Senado para su validación. En el apartado 5 de este proyecto se define el programa de compras de Bitcoin, en el que se plantea que la administración debe mantener los activos digitales durante 20 años tras la fecha de compra, y ha de incluirlos en la reserva estratégica de Bitcoin del país. Más información, nada, vamos al oro.
De acuerdo con Bloomberg en línea, la demanda mundial de oro alcanzó las 1.249 toneladas en el segundo trimestre de 2025, con un aumento del 3% en volumen y un salto del 45% en valor hasta los 132.000 millones de dólares. Este repunte estuvo impulsado por flujos de inversión ante la incertidumbre económica y las tensiones derivadas de la guerra comercial. La inversión en lingotes y monedas creció 11% interanual, con China liderándolo el avance con 115 toneladas. Los fondos cotizados en bolsa de oro sumaron 170 toneladas, mientras que la demanda de joyería cayó 14%, destacando retrocesos en China e India. Los bancos centrales compraron 166 toneladas en el trimestre, 21% menos que el año anterior, aunque el 95% de los gestores espera mayores compras en los próximos 12 meses. Del lado de la oferta, la producción minera creció 3% y el reciclaje aumentó 4%. Y ya estamos aquí en compañía de nuestra entrevistada de hoy, a quien agradecemos su tiempo. Ella es Delia Núñez Perito, gerente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay, también presidente de la Comisión Medio Ambiente y Forestal de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Cómo estamos, Delia? ¿Qué tal? Bienvenida. Tanto tiempo. ¿Verdad? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y como siempre acá para dar información, para seguir aportando desde el sector, un sector que está con muchas noticias en todos los ámbitos, porque siempre cuando yo digo, hablamos del sector rural, no es solamente carne bovina, tenemos las otras diferentes carnes también, como la porcina, la que venimos a hablar hoy, está también el tema forestal, que ahora está en auge, y justamente con toda la comitiva que está por Finlandia, realmente demasiados temas y muchas cosas buenas que creo que están viniendo para Paraguay y para el sector. ¿Por dónde querés arrancar, Delia? Porque tenemos como varias presentaciones con datos, que es también lo que nos gusta aquí, justamente en el espacio de Economía 1000, así que está todo preparado. ¿Por dónde querés arrancar? Y vamos a arrancar un poco cómo viene la perspectiva en lo que es este primer semestre que te había comentado, lo que fue de enero a junio, ¿verdad? Cómo se fue comportando, que siempre hacemos un corte como para ver cómo estamos y comparamos sobre todo con el año anterior, ¿sí? Para poder saber cómo vamos avanzando, ¿verdad? Haciendo esta comparación, ¿verdad? Le pedimos a los compañeros, de hecho, que nos den el soporte correspondiente con la presentación número 1. Sí, de enero a junio, ¿verdad? No sé cuál de los slides va a poner, ¿verdad? Pero podemos hablar un poquitito de lo que es exportación, ¿verdad? Entonces sería la presentación número 2, por favor, compañeros. Sí. La presentación número 2. Sí, lo que es la exportación de carne porcina va creciendo a pasos muy grandes, ¿verdad? Y como siempre el actor principal es Taiwán, ¿verdad? Sigue siendo Taiwán. Vamos a ver cómo el año que viene, todo el mundo ya me estuvo preguntando sobre Singapur, pero es un nuevo jugador que se va a ir posicionando y que yo creo que con el recorrer del tiempo, por las buenas perspectivas que hay con el mercado, ¿verdad? Tenemos inclusive ahí, podemos exportar carne con hueso, ¿verdad? Ah, mira qué interesante. Claro que eso sería como una nueva tema. Sí, totalmente. Exactamente, ¿verdad? Acordemos que nuestro estatus libre de fiebre aftosa con vacunación siempre nos limita un poco eso, a pesar que ya el año pasado Israel fue uno de los mercados exigentes que abrió para la carne bovina, carne con hueso. Eso también fue una noticia y es también una forma de confianza para el país, ¿verdad? Realmente Israel también se está posicionando con sus dentro de nuestras exportaciones como un mercado, uno de los primeros en carne bovina, ¿verdad? Y hablemos de carne porcina, ¿verdad? Sí. Lo que es la exportación, tenemos que el primer semestre, ¿verdad? De enero a junio, lo que fue, ¿verdad? El aumento que hubo en todo lo que es carne bovina y subproductos, tenemos un aumento del 84%, 93%, perdón, y 84% en lo que es valor FOB. 93% en toneladas, comparando este semestre con el otro, prácticamente el doble. Así mismo, impresionante. Prácticamente el doble, así mismo. Y en valor FOB, 83%. Eso depende mucho también de los valores de que se están pagando, y no solamente los valores, sino que las cantidades que vamos llevando dependiendo de los países, ¿verdad? Hay algunos cortes, inclusive algunos subproductos que se venden muy caros, como las vísceras, que se venden bastante caro y
también sabemos que hay cosas que se usan para medicina de cerdo, así que tienen un valor muy importante. Perdón, Delia, le pedimos a los compañeros la siguiente lámina, por favor. Ahí lo que tenemos es el precio también, cómo va evolucionando. Si nosotros podemos hacer un zoom ahí. Nosotros en precio tenemos, estamos 1.55, mantenemos eso, 1.55 dólar, ¿verdad? En la región. Por kilo. Sí, kilo vivo, ¿verdad? En la región estamos, en comparación, estamos ahí nomás porque la Argentina es el único, digamos, que está por debajo de nosotros. Nosotros, si ves, hay mercados que están pagando mucho mejor, inclusive 2 y algo. Sí, nosotros somos, Brasil se divide mucho por... Como es casi un continente, se divide otra vez los precios un poco más arriba, si vemos, se dividen los precios por los diferentes estados de producción, y ahí vas a tener también diferentes, ¿verdad? Pero, como te digo, nosotros estamos penúltimos, digamos, en lo que es precio. Igual no es demasiado significativa la diferencia. No es significativa, pero podemos también estar mejor, claro. Porque entre 1,55 y 2, ahí sí es mucha la diferencia si haces un porcentaje. Claro, totalmente. Entonces sí. ¿Dónde se establecen los precios, Delia? ¿Cómo se establece para Paraguay? Nosotros no había, nosotros somos ahora referéndum, la había cuando ingresé a trabajar hace ya 6 años con la asociación, lo primero que le dije al presidente, que es el doctor Hugo Chafra, le dije, vamos a sacar un boletín que justamente donde podamos poner todas las noticias, cómo se está presentando el mercado, haciendo un poco las comparaciones. Si bien hay información, la información está en Cenaxa, está en Banco Central, también nosotros usamos de referencia como Taiwán, ahora nuestro principal mercado, usamos mucho también este fin de semana vamos a sacar otro, a ver cómo nos posicionamos dentro de Taiwán. Qué interesante. Porque eso sí también es muy importante. En un año hemos saltado del 23 al 24, hemos saltado de estar sexto como proveedores dentro de Taiwán a terceros. O sea, somos ya los terceros y ojalá vayamos escalando más también dentro de Taiwán. Hay mucho interés, pero acá también, después vamos a hablar de eso, cómo la producción se perfila. Hay mucho interés de tanto internacional como nacional, como están haciendo muchas inversiones en lo que es producción para poder satisfacer la demanda y frigoríficos nuevos, y creo que inclusive para más adelante vamos a tener que tener más frigoríficos, inclusive con toda la producción que se viene, ¿verdad? Para poder satisfacer la demanda internacional. Paraguay se está posicionando como uno de los productores y no solamente productores de alimentos, en este caso hablamos de la carne porcina, ¿verdad? Pero alimentos de calidad, porque ganando este tipo de mercados empezó por Taiwán, y como yo siempre digo, bueno, Taiwán fue tan importante porque no solamente nos empezó a comprar y nos dio ese respiro. Recordemos siempre que Paraguay, carne bovina y carne porcina pasa igual, el 20% de la producción es lo que se consume en Paraguay. Nosotros 80% tenemos para exportar. Entonces acá nunca va a faltar, ¿verdad? Nosotros siempre... Las empresas están también comprometidas que primero tenemos que satisfacer nuestra demanda y ahora con toda la producción que se viene aún más, ¿verdad? Vamos a tener inclusive más porcentaje para exportar y poder satisfacer en los mercados internacionales. Delia, el producto en sí es diferente en materia de tratamiento a una carne vacuna roja, o cómo es, digo, desde la industria. Tiene sus procesos de acuerdo también a los mercados, porque eso también es un trabajo que se hizo desde lo que es el sector frigoríficos. Se trabajó, o sea, no es que vienen, hacen la inspección y ya está. Claro. Cada mercado tiene ciertas exigencias y ciertas formas. Es como decirte para Israel, tiene kasher, no es tan así, como ese ritual, pero sí en algunas cosas tienen algún tipo de exigencias por el tipo de paladar. Cuando hicimos el anuncio en Murubicharoga, sí, con el tema Taiwán, que fue después de lo de Singapur, que nos llamó el presidente, estuvimos ahí presentes, estuvo el embajador, ¿verdad?, con el que trabajamos muchísimo, y realmente un buen trabajo el que hizo el embajador de Taiwán acá, José, que dentro de poco lastimosamente se va, pero él había dicho, ahora se hizo el anuncio de arancel cero para la carne porcina, ¿verdad?, hace poquito, y dijo, es el segundo país dentro de Taiwán que tiene arancel cero, pero es el primero que va a hacer uso.
porque el que tiene también es Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda no hace uso porque el gusto no es el que quiere el paladar taiwanés. En cambio, el nuestro es aceptado 100%. ¿Cuál es esa diferencia? La alimentación, las razas, por eso que te digo que nosotros, nuestra forma de hacer desde la genética, alimentación, los procesos, son los que evidentemente gusta a ese paladar, ¿verdad? Yo inclusive a veces me doy cuenta acá, nuestra carne, yo me doy cuenta cuando es del Chaco y cuando no es del Chaco. ¿En serio hay diferencia también? Sí, hay diferencia en el sabor. Ajá. Y ojalá que si algún día te fijas te vas a dar cuenta, tiene diferencia. Hay diferencia cuando el tipo de alimentación, por algo se dice nosotros somos los que comemos, pero es igual en los animales. Claro. Es lo mismo, ¿verdad? Y las razas también. Todo eso varía en cuanto al gusto. Entonces, nuestra carne se está posicionando con calidad y también la industria frigorífica está haciendo su trabajo y viendo, bueno, este mercado, qué tipo de carne, cómo quiere, qué tipo de mercado, con qué tipo de cobertura. Eso es no solamente para la carne porcina, también para la carne bovina, es así. Totalmente. Entonces los mercados son los que mandan y dicen, así queremos, y bueno, y esta es la manera en cómo se está trabajando. Eso es en todo el mundo, ¿verdad? Delia, hay un proceso también de diversificación de los productos en el mercado nacional, en el sentido de que ya se tiene muchas alternativas, no solamente la famosa paleta de cerdo o la carne de cerdo, sino tenés desde, imagino, chorizos, embutidos, etcétera, etcétera. Todo, absolutamente todo, ¿verdad? Justamente lo que más se consumía eran subproductos. ¿Así? Lo que era chacinados. En este momento, según el estudio que hicimos actualizado, si bien tenemos 13 kilogramos de consumición, todavía es bajo para la zona, 13 kilogramos de consumición por cabeza año, dentro de los cuales más o menos 6 kilogramos nomás ya es de subproducto, lo que es chacinado, porque antes era al revés. Tenía más porcentaje en lo que era chacinado y menos en lo que es carne. Y el trabajo se empezó a hacer hace un buen tiempo. ¿Dónde empezó? Empieza en la producción y también los frigoríficos y las marcas que te van poniendo. Vos te vas ahora y ves en los supermercados, en los lugares de venta, las presentaciones, cómo están y cómo mejoraron. Entonces, te da, todo entra por los ojos, te da esa seguridad y esa, ¿verdad?, de poder agarrar. Ese tipo de presentaciones es lo que nos faltaba para poder llegar a la mesa del consumidor, ¿verdad? Y imagínate si abrimos mercados premium con nuestra carne, esa misma carne es la que ofrecemos acá. Esa no hay diferencia. O sea, todos los que producen de la misma manera y abastecen tanto nuestro mercado como los mercados más exigentes. Entonces, hay una presentación que se trabajó, que se hizo desde la producción y, como yo te digo, los frigoríficos que se esmeraron y empezaron a hacer los cortes. La peculiaridad justamente de la carne bovina es que, de la carne porcina, es que tiene los mismos cortes que la carne bovina. Vos puedes tener un puchero, puedes tener carne, todos los cortes, carnaza, lomo, lomito, las costillas, las famosas costillas, que eso luego, la bondiola, el matambrito son los que más se venden porque ya están posicionados, pero los otros también están agarrando tendencia. Hay un trabajo también que se hizo desde el sector público-privado, trabajando justamente lo que es la consumición interna, con varios proyectos que ya empezamos. Un proyecto que se tuvo a través del Viceministerio del MAC, con la Unión Europea, donde trabajamos muchísimo también nosotros del sector. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Para qué exactamente? Y justamente para ver, se hicieron estudios de preferencia de consumición. Ese fue un estudio que se hizo a nivel nacional para saber qué es lo que teníamos que atacar, cómo estaba el mercado, cómo era la consumición. Se hizo una estimación en ese entonces, a lo cual ahora ya la siguiente estimación que se hizo, ahora ya vimos un salto en cuanto a consumición y dónde estábamos parados también. Y ahí nos dimos cuenta de muchas cosas que nosotros pensamos, bueno, los mitos que mucha gente ya estaba teniendo en su mesa por lo menos una vez a la semana la carne porcina. Entonces mucha información sacamos de esos estudios. Y sobre eso trabajaron también. Y empezamos a hacer exactamente, a hacer justamente degustaciones, a trabajar con chef, y que ahora lo seguimos haciendo. Justamente ayer hubo un cierre de otro proyecto que nos tocó también a nosotros ser beneficiados, que fue el proyecto Avance con la JICA,
donde de vuelta también se hicieron muchos trabajos, estuvimos en Palmear con ellos ahí, se trabajó mucho con muchos chefs. Por ejemplo, voy a nombrar uno porque ahora está compitiendo, creo que en Chile, si no me equivoco, justamente por la carne porcina para una competencia de chef justamente, y era por la parte porcina, Leisman. Con él trabajamos muchísimos platos, hicimos todo un recetario. Ese recetario base fue utilizado inclusive para el almuerzo escolar, para poder tener en cuenta, y de ahí se sacaron, con las nutricionistas de la INAC y todo eso, se sacaron los platos para poder servir, los cuales hicimos un seguimiento del sector, fueron muy aceptados, muy bien aceptados por los niños, eso tenemos que aclarar. Es cierto. Muy bien aceptados por los niños, y que quiénes eran las que de repente, sin siquiera probar, tenían un poquitito de resistencia, la gente adulta, que viene de repente con un preconcepto, pero los niños maravillados, degustaron todito, y ahora justamente es el trabajo que también se estamos haciendo, porque nosotros sabemos que el presente y el futuro ahora son justamente los niños y la juventud, a ellos son los que estamos apuntando. También con el proyecto de la YAICA estuvimos presentes en un congreso de nutrición, porque son los nutricionistas justamente los que dan, y ahora ya pasó en los últimos años que la gente que va y pide una dieta, ya sea tanto para bajar o, por ejemplo, los que son fitness, lo primero que te dan es una carne porcina, porque es una de las más magras, justamente, ¿verdad? Hay muchas cosas que están evolucionando ahora, y nos estamos dando cuenta, la forma de producción también, si vos ves justamente lo que es la faena, este año aumentó 28%, lo que es justamente hablando de lo que es el semestre de enero a junio, aumentó 28% la faena, sí. Donde más o menos, eso en cabeza, más de 400.000 cabezas ya hemos faenado, 30% más en toneladas, estamos hablando de 41.000 toneladas más o menos, y el promedio de la carcasa es 90 a 100 kilogramos. Ahí te das cuenta que también es un animal que no tiene mucho porcentaje de grasa, entonces todo eso tiene que ver a la hora justamente de hacer las presentaciones y ver qué es lo que estamos presentando. Animales jóvenes, sabemos que los cerdos tienen la peculiaridad justamente de ser muy uniforme en todo, entonces todo eso ayuda también a poder hacer una buena presentación, ¿verdad? Delia, muy interesante, así que te invito para que nos quedemos hasta el final del programa, porque me quedan muchas preguntas aún para vos, sobre todo cuando estamos hablando también de genética y del potencial que tiene el sector y dónde están ubicadas estas producciones también. Así que te invito para seguir compartiendo aquí en Economía 1000, ¿correcto? Claro que sí, claro que Vamos a seguir conversando con Delia Núñez Perito, de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay y también de la ARP. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con nosotros. Gracias por la compañía. Es momento de compartir la cifra del día ADA. ¿Qué tenemos? 25 a 30% creció la cartera en guaraníes, mientras que los depósitos de moneda local subieron solo 10 a 12%. Esto muestra una muy buena demanda y una dinámica fuerte por la moneda local en un contexto de menor liquidez, comentó Raúl Uragui, director ejecutivo de mercados del Banco Itaú Paraguay. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y rápidamente, información internacional, Reuters también da cuenta que Donald Trump impuso una nueva ronda de aranceles que afecta a más de 60 países, con tasas que van del 10 al 41%, lo que eleva la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos del 2,3% al 18%. Entre los más golpeados se encuentran Brasil con un 50%, Canadá con un 35%, India con un 25%, Taiwán con un arancel del 30%, mientras que Australia recibió la tasa mínima del 10%. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea impone un arancel del 15% a casi todas las importaciones europeas, un alivio frente al 30% inicialmente amenazado por Donald Trump, pero que marca un retroceso histórico en las relaciones transatlánticas. La Unión Europea no logró condiciones tan favorables como el Reino Unido, que obtuvo un arancel del 10%. Siguiendo siempre con los aranceles, Donald Trump firmó un decreto que confirma la aplicación de un arancel del 10% a las exportaciones de Uruguay hacia Estados Unidos, medida que entrará en vigor el próximo 7 de agosto. La tarifa se aplica a todos los países que no figuran en el anexo. Y la tarifa, también como mencionaba, va en línea al anexo 1 de la orden ejecutiva, afectando a 70 naciones con tasas que van desde el 15 hasta el 41%. Y finalmente, Brasil.
El arancel del 50% impuesto por Estados Unidos a las exportaciones brasileñas excluye el 44,6% del total exportado en valor, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios. Estos productos como aviones, celulosa, jugo de naranja, petróleo y mineral de hierro seguirán pagando hasta un 10% arancel. Y seguimos en compañía de Delia Núñez Perito, gerente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay y también presidente de la Comisión Medio Ambiente y Forestal de la ARP. Delia, muchas preguntas todavía y el tema evidentemente va a dar y da para muchos programas más. Quería consultarte esta cuestión también de la raza de los animales, si existe, y bueno, parte también de la genética, porque tiene mucho que ver con el sabor, la degustación, creo que le llaman palatabilidad. Ese es el término técnico. Sí, complejo. Entonces, sí. Y sobre todo la inversión también que hace el sector privado en ese sentido, ¿verdad? Para ir ayornándose a los estándares internacionales. Así mismo es. Mira, más que raza, lo que se trabaja es con empresas que desarrollan justamente las líneas maternas y paternas, buscando mejorar. Por ejemplo, justamente hace poco estuvimos de visita en una empresa que tiene un desarrollo grande también ahí que vamos a hablar dónde están justamente ubicados, ahí en Alto Paraná, en Naranjal, ¿verdad? Y justamente también estamos migrando de esta línea a otra línea. ¿Por qué? Porque porque las madres, por ejemplo, las matrices en este caso, esta línea nueva da más cerdos, da mayor cantidad de lechones, sí. Y que sobreviven y todo eso. O sea, imagínate todo lo que ya se está, digamos, haciendo la presión de selección, porque es una presión de selección que se hace para poder justamente tener ese tipo de líneas. Y así es como se trabaja. Y grande de las matrices son las matrices y por sobre todo los machos, ¿verdad? Sí. Que se traen, se exportan. Todavía acá no hay una producción así genética. Ahora con la demanda yo creo que todo eso se va a desarrollar, pero se trae mucho la genética de Brasil, que Brasil también, ya con todo lo que ellos es que un continente, trabajaron muchísimo, tienen muy buena genética, que también traen de afuera, o sea, son líneas que también exigentes, y desde ahí donde se trae, de repente $3,000, $4,000 o $4,000 te puede salir un macho, pero el macho lo bien usás, digamos, sí. ¿Verdad? Porque las matrices las va seleccionando otra vez entre las que van quedando. De repente también se importa también matrices, pero lo que más se trae es macho. Y como te digo, la línea lo que se busca son líneas de madres que tengan ciertos requerimientos y también para padres, ¿verdad? Me acuerdo que en un caso me decían, por ejemplo, bueno, estamos cambiando algunas líneas porque el mercado nos exige que nuestro tocino tenga un poco más de grasa. Hasta ese tipo de cosas, por ejemplo. ¿Verdad? Qué interesante, Delia. Sí. Con respecto al hato como tal o de cabeza, ¿de cuánto estamos hablando en Paraguay? Y imagino también que hubo un proceso de crecimiento y expectativas que tienen. Delia. Así mismo, actualmente se mide mucho en matrices, ¿verdad? Actualmente tenemos más de 40,000 matrices. ¿En todo el país? En todo el país, sí, en todo el país. Pero eso va a dar un salto muy grande, ¿verdad? Justo te envié ahí unas fotos de algunas de las inversiones que ya se están haciendo. Voy a compartir con los compañeros. Si ves, hay algunas que ya están en proceso, justamente ahí están las construcciones, eso creo que estaría listo para el año que viene y ya se empezaría también a cargar con las matrices para poder empezar a funcionar ya, creo que a lo mejor a fin de año, más o menos. Sí. Eso es todo en Alto Paraná también, ¿verdad? Y están apuntando a tener solamente ellos 10,000 matrices. O sea, estamos hablando inclusive de otras inversiones también ahí que van a llegar a inclusive un solo productor con inversión internacional que están haciendo, ¿verdad? A 40,000 matrices, solo uno de ellos. O sea, estamos hablando de un crecimiento exponencial muy grande en los años, porque claro. Esto va, si bien la producción porcina tiene la peculiaridad de hacerlo bastante rápido, ¿verdad? Es muy rápido. Una matriz te da bien trabajado, o sea, un productor bien trabajado, una matriz te puede dar un poco más de 30 lechones al año.
Es mucho. Si lo comparamos con el vacuno, por decirlo así. Por eso digo que la forma de crecer y ¿cuánto tiempo lleva el proceso de gestación, por decirlo así? Todo el proceso luego desde que digamos desde el comienzo hasta el final para tener un lechón ya listo, sí, de más o menos 100, 110, 120 kilos, es más o menos 3 meses y un poquitito más. Ahí ya tenés, ¿verdad? Después hay que esperar un tiempito para volver a cargar y todo eso, pero 3 meses y algo es un poquitito, 3 a 4 meses es lo que es todo el proceso para poder tener ya el lechón terminado, ¿verdad? Desde que nace, ¿verdad? Sí. Hasta que va, ¿verdad? Y es muy rápido todo, entonces todo es muy intensivo, va de ahí y va teniendo otra vez sus estaciones porque tiene 2 o 3 otra vez lugares donde van, porque está un lugar donde está con la madre unos días hasta ciertos kilos o más o menos 20, 21 días, después pasa de vuelta a un lugar donde ya se le desteta y pasa otra vez un tiempo hasta ciertos kilos y después ya va al engorde, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí es donde se termina inclusive lo que también se piensa hacer en un futuro ya cercano, que de hecho ya hay, son las granjas integradas, ya eso ya está empezando a funcionar y va a empezar a funcionar inclusive más fuertemente con estas inversiones. ¿Cómo sería eso, Delia? Y un lugar se especializa en hacer la unidad productora de lechones. Esa que te mandé la foto justamente sí, estamos justamente mostrando algunas de las que me enviaste. Sí, eso por ejemplo ya son los cerdos que ahí están mamando todavía, ¿verdad? Unos días pasa con la madre, después pasa a otro sector donde se desteta de las madres y luego ya a ser engordados, ¿verdad? Y hay unas fotos ahí de unas instalaciones que son justamente UPL, que se llaman, ahí está, unidad productora de leche. Sí, lo que se está agrandando justamente son las unidades productoras de lechones, lo que ya tienen y lo que se viene ya para este año. Ellos van a llegar a 10.000 madres, solo madres, esta es una unidad productora de lechonas. ¿Y qué hace? Ellos después le entregan a los lechoncitos para el engorde a sus granjas asociadas. Claro. Trabajan como una suerte de comunidad de tal manera así ir cerrando. Se llama integración, y entonces uno produce los cerditos y tienen las hembras, que es lo más delicado. Esa es el cuidado es diferente. Mucho más intensivo, necesitas más personal, porque justamente las madres cuando van naciendo uno tras otro, nos estamos presenciando, se le hace algunos tratamientos y ahí es donde justamente en la aparición se necesita prácticamente constantemente 3 personas para ayudar, ¿verdad? Y para que no haya las pérdidas, ¿verdad? De lechones. De lechoncito. Entonces, después cuando ya están más fuertes, pasan justamente a las granjas integradas, donde ya se encargan de engordar. Parecido a lo que hacen también en pollos, ¿verdad? En pollos es algo similar, que ellos también se le entregan los pollitos y ellos se encargan de engordar. Va a ser muy parecido también Mencionabas esta inversión importante, Delia. Hay inversionistas extranjeros que están apostando también por el sector. ¿Y por qué me llama la atención Alto Paraná, donde hay una concentración al parecer de producción? ¿Podrías también como explicarnos por qué, o hay zonas específicas por ciertas características? Digo. Así mismo, el clúster se desarrolló ahí porque el 60-70% del costo de producción de los cerdos es granos. Entonces nuestra producción de granos está concentrada ahí. Justamente una cuestión logística, ¿verdad? Clave. Exactamente, así mismo. Ahí tenés la comida, entonces muchos inclusive de lo que producen, ¿verdad? Eso que habíamos pasado ahí, ellos tienen producción de granos y justamente empezaron así y ahora, ya hace un tiempo están en producción de cerdo porque es una manera también de dar valor agregado a los granos. Claro. Entonces no dependes solamente de estar vendiendo o de los hilos o de las multinacionales, entonces le das un valor agregado. Ellos están haciendo no solamente cerdo, feedlot, o sea, vos también ahí diversificás y vas viendo con los granos qué podés hacer. Como ahí está la concentración, obviamente ahí interesante. Digo yo empieza porque yo creo que va a ir también a otros departamentos. Canindeyú se está desarrollando ahora, va a necesitar también un clúster. ¿Por qué? Porque ahí, si no me equivoco, este año, si todo va bien y creo que lo vamos a hacer, se inaugura un frigorífico nuevo con una capacidad muy grande justamente en Canindeyú.
que es el frigorífico Inca, todos lo saben, es público conocimiento, entonces eso va a dar también mucha fuerza, ¿verdad? Hay otro que ya fue inaugurado y que también es el segundo frigorífico para exportación. Ese está muy cerca de acá, así que algún día también si quieren ir a visitar podemos ir. Ya nos anotamos acá con Pirayú, realmente ese está acá en Pirayú nomás. Es solo de cerdos. Ellos están proveyendo de toda la zona, pero también sería bueno tratar de armar un clúster también en la zona, porque como te digo, no necesitas mucho terreno, pero sí hay que ver el tema de alimentos y la logística para poder suplir eso. Entonces, en todos lados tenés algún movimiento que hacer y hay que ver. San Pedro es otro departamento también que podría estar apuntando porque tiene también producción de granos, entonces también se podría ver de desarrollar ahí a lo mejor algún tipo de clúster, ¿verdad? En estos primeros años se va a necesitar un poquitito el tema justamente de cerdo, porque hay mucho requerimiento, lleva todo un proceso, o sea, todas estas inversiones, si bien ya desde o desde hace 2 años se están planeando, ¿verdad? Lleva su tiempito, pero en un futuro no muy lejano, en 2032 vamos a necesitar inclusive 2 o 3 plantas frigoríficas más para ese entonces. ¿Los inversionistas de qué país? ¿Cuál es el origen? El que tenemos conocimiento es uno de España, pero hay también otros que creo que están mirando, pero uno de España muy fuerte es el que va a hacer una inversión acá, ¿verdad? Y como te digo, en el 2032 creo que vamos a pasar de 40.000, es lo que más o menos apuntamos, de 40.000 tenemos a más de 100.000, esa es la idea. Mucho desafío, porque también felicidades por eso. Delia, con respecto a este acuerdo de 1115 de la Unión Europea, ¿se contempla también el producto o de esos productos de exigencias para trazabilidad, etcétera, etcétera? A pesar de eso, también aclarar que nosotros tenemos el Sigor porcino, que es justamente así como el bovino tiene es una database para trazabilidad. SIAP creo que es el del bovino. Sí, ese es el sistema de trazabilidad que se lo lleva desde la Asociación Rural de Paraguay. Hay un Sigor que maneja Sigor bovino y porcino que se maneja desde SENASA, que se usa mucho para la vacunación, pero sirve también para trazabilidad, porque ahí vos tenés que asentar todos los movimientos. De hecho, eso está también fusionado seguro con la SIAP, que es el sistema de trazabilidad, ¿verdad? Este Sigor es el segundo que se lleva, y es el porcino es el que tiene. Así que si bien trazabilidad ya lo estamos empezando a trabajar, y también todos los requerimientos que puedan ser ambientales o sociales también, no vamos vinculados a la 1115, porque la 1115 fue nacida, ¿verdad?, mucho con el tema de la deforestación, y a lo que va asociado lastimosamente, ¿verdad?, es justamente a granos y bovinos, ¿verdad? Inclusive la madera también, ¿verdad? Porque justamente por donde viene, ¿verdad? Sí. El cuero, ¿por qué? Porque va asociado también a bovino. Entonces, sí, la carne bovina y soja es lo que va muy, muy asociado. Entonces, sabes que el primer requerimiento es justamente que no venga de un lugar deforestado hasta diciembre de 2021, que es el corte que ellos pusieron, y bueno, tenemos que cumplirlo, que vamos a hacer, ¿verdad? Que igualmente el sector, en general, ha trabajado muy fuertemente, porque tenemos, vamos a decir, un casi sello de sustentabilidad en ese sentido de nuestros productos, que no viene tanto la preocupación por el lado de la trazabilidad. Así mismo, la soja, casi el 100%, 98% viene de la región oriental. La región oriental tenemos la deforestación cero desde hace ya décadas, entonces digamos un sello y una forma de decir que viene de lugares no deforestados, como ellos lo quieren llamar, ¿verdad? Sí. La carne bovina tenemos 2 escenarios, tenemos la región oriental donde también se produce, la deforestación cero tenemos ahí, pero tenemos el Chaco, que se sigue desarrollando, por así llamarlo, justamente ahora en los speech que vi en Naciones Unidas, y que también el presidente de la República usa mucho en donde va, que todavía tenemos hasta casi un 40% de bosques conservados. Eso es mucho, y si hacemos en cantidad de miles de hectáreas,
podemos juntar 3, 4 países de Europa y eso es lo que nosotros estamos conservando en bosques, ¿verdad? Es cierto. Entonces, todavía nosotros tenemos en el Chaco, el 3% de la población vive ahí, tenemos todavía el derecho también a desarrollarnos y gracias a una ley que tenemos ya hace rato, la ley 294 de estudio de impacto ambiental, donde tenés que dejar 25% de bosque en su estado natural, más los rompevientos, más la protección de cauce y palocauce. Eso suma en algunos lugares productivos 30-40%, donde tenés biosfera, tenés que dejar el 50% del bosque nativo. Entonces, creo que nosotros en tema de desarrollo, para poder producir en forma sostenible, lo tenemos garantizado por las leyes mismas, que son muy exigentes y que casi ninguno de los países del mundo tienen este tipo de leyes. Ley de deforestación cero creo que casi no hay en el mundo, y estas leyes donde vos podés desarrollar, pero tenés que dejar por ley casi un 30-40%, tampoco no hay en ningún lugar del mundo. Creo que el único lugar es la Amazonía de Brasil, que no superan ese... Que es una lógica, ¿verdad? Y también por la presión que también ellos tienen, ¿verdad? Hay que ser sinceros, ¿verdad? Pero también tenemos que ver el otro lado, que algo muy importante hablar, que es el mercado de carbono, ¿verdad? Dejamos, gracias a las leyes que tenemos muy exigentes, por el tema de adicionalidad, no vamos a poder, por ejemplo, esa gente que conserva y la gente que se quedó bajo el régimen también de deforestación cero en la región oriental, no puede vender sus bosques, ¿verdad? Un bosque que lo preservamos, que tiene un costo económico para el productor. Totalmente. Mantener en algunos lugares la presión de la gente misma, de la comunidad, para ir a sacar madera. O sea, no estamos hablando del productor, de también las plantaciones ilícitas, una cantidad de cosas que uno tiene que estar atendiendo ahí, el rollo tráfico que todavía existe también. Todo eso al productor le genera muchísimos gastos. Y eso tendría que estar contemplado y ojalá que en algún momento alguna de las, como Berra o alguien, se anime justamente a presentar un trabajo que, por más que haya una ley que ampare, porque el principio de adicionalidad, pues vos tenés que incurrir a ciertos gastos también. O sea, una de las cosas a gastos que vos tenés que comprobar, nosotros podemos comprobar perfectamente los gastos que incurre el productor, que son muy altos en mantener su bosque, el cual él no puede hacer uso. Tiene que pagar impuestos y como te digo, tiene que realmente invertir dinero, y no le da ese costo de oportunidad que está dejando ese bosque por la presión que hay y sin poder desarrollarse. En algunos lugares dejaron el 50%. Tenemos unos productores que tienen, por sobre todo en San Pedro, 50% de su territorio es bosque. Y me dice, es un problema para mí. Totalmente. ¿Verdad? Delia, nos quedan aproximadamente 3-4 minutos y sigo insistiendo, me quedan muchísimas preguntas todavía. Con respecto a toda la estructura de la producción porcina, ¿de cuánta mano de obra estamos hablando? Y sobre todo esto que mencionabas también, de que es una producción intensiva, ¿verdad? A diferencia quizás de otros tipos de producciones. No hay un estudio bien hecho. A lo mejor se tendría que hacer ahora con todas las inversiones que vienen. Creo que vamos a hablar de más mano de obra, que inclusive también tenemos que hacer una acotación. Es algo que justamente también lo hablamos en la asociación, de que la mano de obra tenemos que empezar a capacitarla, porque vamos a necesitar, ¿verdad? Vamos a necesitar mucha mano de obra para la producción. Pero hablamos más o menos de... en forma directa, indirecta, y todo lo que mueve, porque acá hablamos también de transporte, de todo. Estamos hablando más de 600,000 personas involucradas en todo el proceso. Te hablo hasta frigoríficos, transporte, gente que te provee de cosas, porque acá se usan muchas cosas también, ¿verdad? Insumos, maquinarias, todo lo que mueve, ¿verdad? En forma indirecta, estamos hablando más o menos así, pero como te digo también, todo lo que se viene en inversiones, en exportaciones también, no terminamos tanto de hablar de ahí, por ejemplo, también en lo que es, si comparamos el 2023, 2024, 2025, hasta ahora, en carne porcina, vamos a hablar primero semestre, solo carne porcina, no hablemos de lo que es subproductos. Enero a junio, si comparamos con 2024, a enero a junio 2025, 140% es
el crecimiento. Hasta ahora tenemos casi 10.000 toneladas exportadas y esas 10.000 toneladas fueron las mismas que exportamos en el 2023. 2024, 15.000, o sea que este año a lo mejor podemos llegar a apuntar a unas 20.000 toneladas si es posible. Los principales mercados, si hacemos un ranking de los 3-5 principales. Siempre es Taiwán, lleva el 60%. Que va en crecimiento. En carne porcina, el 80% de lo que es solo carne porcina, y en la totalidad lleva más de un 70% de el número 1 todavía. Después viene Brasil, Uruguay, pero tienen menos porcentaje, estamos hablando de 13, 14%, algo así, pero Taiwán es el principal jugador, ¿verdad? China no está dentro. Nosotros no tenemos relacionamiento todavía comercial con China, entonces no hay ese relacionamiento, entonces no podemos venderle a China ningún tipo, o sea, nada de lo que se produce, no solamente carne porcina, ¿verdad? Pero yo creo que con los mercados que estamos abriendo, como Taiwán, Singapur, que va a ser un jugador ahora, un nuevo jugador, ¿verdad? Tenemos para divertirnos por ahora, ¿verdad? Estamos apuntando también Filipinas para este año. Eso también es un proceso que ya empezó. Estuvimos en reunión este año con toda la comitiva que vinieron ya a hacer las inspecciones. La última conversación con el presidente de Senaxa era que justamente estábamos esperando nomás ya las noticias, porque siempre te piden, no te dan un papel extra, pero ojalá que salga para este año también Filipinas. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva esto de la aprobación para que Vos sabés que depende mucho de cada mercado, y te hablo cuando fue lo de Taiwán nos llevó años, ¿verdad? Sabíamos que en algún momento, si eso se daba, también los otros mercados le iban a hacer así, meses nomás. O sea, de pasar años, ahora hablamos de meses. Como ¿verdad? Una visa, ¿verdad? Así mismo, es una llave. Cuando vos abrís un mercado importante como Taiwán, y eso era lo que había dicho, aparte de que nos dio, ¿verdad? Nos compró en un momento que no sabíamos más qué hacer con la producción que teníamos, porque como te digo, el 20% nomás de nuestra producción se consume acá. Sí. ¿Qué hacíamos con ese 80% que estábamos enviando a Uruguay, que se había abierto recién, pero muy, muy tímidamente? Entonces viene Taiwán y es también una llave para otros países, porque ya ven tu background y dicen, Taiwán le está comprando, ahora Singapur también. Entonces todos los otros mercados ya es mucho más fácil poder abrirlo, ya te llevan meses nomás. Con Taiwán fueron años, encima se vino la pandemia, estamos hablando de cerca de 5 años, si no fueron un poco más, ¿verdad? Inclusive cuando vinieron acá, otra vez duró no sé cuántos meses para poder dar justamente la aprobación. Singapur vinieron y el presidente de la República con toda la comitiva fue a Singapur. Se podía haber dicho que algo a lo mejor se sabía, pero yo creo que lo tenía muy bien guardado, porque gracias a ese tipo también de visitas, que es muy importante. Totalmente, para un gobierno, otro gobierno, sí. Así mismo, en esa visita, la noticia que trajo el presidente justamente allá fue que se abrió el mercado de Singapur para la carne bovina, porcina y aviar, y para nosotros con arancel cero. Entonces, Delia, perdón por meterte presión. Aproximadamente un minuto y medio, reflexiones finales y sobre todo, ¿qué se espera en el segundo semestre para el sector? Bueno, en el segundo semestre, como yo te comenté, esperamos que terminemos haciendo lo mismo que este semestre, ¿verdad? O sea, teniendo ese salto exponencial de vuelta del 100% comparado con el siguiente, el semestre anterior. O sea que si comparamos con el 2023, duplicar y nuestras exportaciones llegar a 20.000 toneladas, inclusive si se puede más, porque acordemos que va a entrar Singapur. Sí. Esperemos que eso ya empiece a funcionar también, ¿verdad? Porque depende mucho. Ahora ya es privado en las negociaciones, entonces depende mucho de eso. Así que esperamos por lo menos tener, llegar a 20.000 toneladas, duplicar lo que fue el 2023 y tener un 50% más lo que fue el 2024. La producción paraguaya está para soportar más demanda. Estamos para soportar ahora y nos estamos preparando para soportar inclusive más, ¿verdad? Entonces nos vienen años de muchas inversiones, mucha mano de obra va a estar empleada, eso va a mermar en toda la economía.
Así que la carne porcina se está posicionando después de la carne bovina como una de las más importantes en crecimiento, tanto de producción como también de exportación, ganando mercados internacionales que también estamos trabajando en Chile, ¿verdad? Así que nuestras perspectivas son positivas, y con las inversiones, como te dije, que se vienen, ¿verdad? Va a dar mucho que hablar todavía en nuestra producción porcina en los próximos años. Delia, un gusto tenerte en el programa y bueno, vamos a agendar una nueva visita. Esperemos ya con el anuncio de otros mercados abiertos. ¿Es así? Así mismo, amén, como se dice, que sea así. Y yo creo que vamos a ir siendo cada vez que vengamos con alguna noticia linda, nueva, y también invitarles, ¿verdad? Para que de repente se haga un tour, para que puedan. Yo siempre digo, el que no conoce, pues no ama, ¿verdad? Totalmente. Y es nuestra producción, tenemos que estar orgullosas también, y a veces ustedes que son los periodistas, conocer in situ lo que es la producción y después testar sería mucho más interesante aún, ¿verdad? Así es. En las redes sociales pueden encontrar también información de todas estas degustaciones y demás que hacen de recorridos. Así mismo, siempre también estamos con la ACCP, ¿verdad? Haciendo ahí desde nuestras páginas también, publicando un poco todo lo que es, y también haciendo publicaciones también con la prensa, siempre así usando. Así que, y en un próximo te voy a hablar también de otro evento que estamos organizando, que es el Encuentro de Mujeres Protagonistas del Agro. Ah, súper. Donde vamos a hablar de justamente todo lo que está surgiendo acá en Paraguay, no solamente la carne porcina, sino que todos los sectores también. Tenemos agenda de Delia y bueno, Ada. Nos vamos despidiendo, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.